Buenas noches y bienvenido a nuestro primer podcast, nuestro primer episodio de podcast, ¿verdad? De Stream Point. Yo soy la directora, Hailey, y tengo por aquí a los que me van a estar ayudando, ¿verdad? Por acá está Elic Meléndez, anciano de jóvenes de la iglesia de Nuevo Pueblo. Aquí está Daniel Sepúlveda, subdirector de la JA de Nahuatl Pueblo. Aquí está Xiomairis Cruz Filomeno, subdirectora de la JA Nahuatl. Y nosotros vamos a ser los que vamos a estar, ¿verdad? Lo que ustedes van a estar escuchando durante este año, ¿verdad? En nuestras voces, en que va a estar dirigiendo algunos temitas para que tú seas parte de nosotros. Y hoy, para nuestro primer episodio, tenemos a un invitado, ¿verdad? Así que, bueno, introdúzcase. Muy buenas noches. Para mí es un privilegio. Mi nombre es Eliud Cruz, anciano de la Iglesia Adventista de Nahuatl Pueblo. Y para mí es un privilegio estar con los jóvenes en esta noche compartiendo en este podcast. Bueno, hoy tenemos un tema bien especial, ¿verdad? Para hacer nuestro primer episodio vamos a hablar de algo bien importante. Y vamos a hablar de quiénes son los adventistas. Así que, Eliud, dígame, ¿quiénes son los adventistas? Pues los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Es un grupo de creyentes, ¿verdad? A nivel mundial. Prácticamente tenemos sobre más de 20 millones de adventistas alrededor del mundo, distintas congregaciones, hospitales, escuelas, sanatorios, en fin, hay muchas cosas que la iglesia tiene para servir a la comunidad y que nosotros estamos, ¿verdad?, en distintos países sirviendo, ¿verdad?, de distintas formas con el propósito de presentarle al mundo el mensaje de Jesús como nuestro Salvador. Es interesante, Eliu, que mencionaste ahí, Hailey dijo quiénes son los adventistas, ¿verdad? Pero mencionaste el séptimo día, ¿verdad? Porque tenemos nombre y apellido. Es así. Eso es correcto. Adventista, pues porque creemos, ¿verdad?, en el advenimiento de Jesús. Es el distintivo que creemos en una segunda venida. Y el séptimo día, porque entendemos que el séptimo día es el sábado, día de reposo para el Señor Dios. Es así. Y desde ahí podríamos partir y abundar, ¿verdad? Un poquito más de lo que es la creencia adventista, ¿verdad? Porque dijiste algo, creemos en el séptimo día, ¿verdad? Es algo que nos identifica como iglesia, pero a la misma vez podemos empezar por ahí, ya que hay gente que piensa que el sábado ha sido abolido, ¿verdad? Es correcto. Para muchas personas creen de que cualquier día no hay problema en adorar al Señor, pero desde el principio Dios estableció un día especial desde la creación, ¿verdad?, para que nosotros lo adoremos a Él como Dios, ¿verdad? Así que tenemos, ¿verdad?, vasta información a través de toda la Biblia donde dice que Dios ese es el creador del hombre, es el creador del universo, y con ese propósito, pues nosotros, ¿verdad?, lo adoramos a Él en ese día especial. Bueno, ¿y cómo viene, tú sabes, los adventistas del séptimo día a llegar a ser? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos hoy? Pues prácticamente es un movimiento que se dio para los años 1800, dado a la profecía bíblica que aparece en el libro de Daniel capítulo 8, verso 14, ¿verdad? Para darle una idea, decía la profecía que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario iba a ser purificado. Dado estos ¿verdad?, datos, hay hombres que estudiaron en ese tiempo las Sagradas Escrituras y entendían que con estos datos Jesús regresaría por segunda vez a la tierra. Y en ese proceso se empezó a predicar de que Jesús iba a venir, Jesús iba a regresar. Y todo el mundo estaba, mira, deseoso porque Jesús venía a la tierra. Pero realmente, al hablar del santuario que iba a ser purificado, era la obra de Cristo allá en el santuario celestial. No era que iba a venir por segunda vez, sino en el ministerio de Jesús lo que iba a ocurrir. Y todo el mundo se quedó esperando la segunda venida de Jesús, y eso fue un chasco para aquellas personas en aquel momento. Ahí entonces la iglesia o los grupos de creyentes que quedaron, porque muchos se distanciaron de la iglesia y decidieron pues no creer más, pero muchas personas quedaron con inquietud.
y empezaron a estudiar las Sagradas Escrituras. Y empezaron a buscar en la Biblia por qué razón Jesús no había regresado. Y de ahí entonces nuestra iglesia empieza a tomar forma, ¿verdad? Grupos de creyentes de distintas denominaciones, ¿verdad? Metodistas, bautistas, que pusieron, ¿verdad? Como uno dice, un pedacito de harina, una aportación, para poder entonces nosotros formarnos como iglesia en el 1863 aproximadamente, formalmente como adventistas del séptimo día. Pues yo creo que Cuando es algo... nosotros... Ajá, Elic. No, sigue tu Bueno, línea. yo creo que es algo bien especial y como que curioso en saber que de algo tan grande como el Chasco, la gente algunos no se rindieron y no como que dijeron esto no vale la pena, ¿verdad? Como que siguieron en fe y dijeron, aunque no fue lo que, tú sabes, nosotros pensamos, sé que va a pasar y algo va a pasar grande. Es correcto, correcto. Todo el mundo, ¿verdad? Muchos de ellos no se quitaron, permanecieron creyendo porque entendieron que fue un error tal vez de cálculo, pero esa fe se mantuvo. Se abrazaron otra vez a las promesas de Dios y continuaron buscando hasta que encontraron que realmente era el ministerio de Jesús que hacía un cambio allí en el cielo, con el propósito de que el mensaje final se pudiera predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje distintivo y diferente para este último tiempo. Qué bien que Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Y a pesar de que hubo un chasco ahí, ¿verdad? Dios mantuvo firme que se pudiera mantener una verdad y sobre todas las cosas que se predicara el evangelio, que es el propósito de cada uno de nosotros. Eliud, te pregunto, eso nos lleva a la siguiente pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo entonces se forma la iglesia adventista? ¿Cómo toma forma? ¿Y qué nos distingue? Porque cuando hablamos de iglesias adventistas tenemos unas creencias, ¿verdad? Y me gustaría que pudieras aportar un poquito más sobre lo que son esas creencias, cómo han ido, porque eran originalmente 27, ¿verdad? Ahora son 28, pero siempre hemos creído en una verdad que está en la Biblia y nuestra fe es basada en la Biblia. Correcto. Podemos mencionar, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos de los adventistas del séptimo día y en lo que creen, todo lo que nosotros creemos está basado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y entonces nuestra investigación, ¿verdad?, bíblica siempre está relacionado ahí. La Escritura es como es el centro. Por eso es que una de las doctrinas, ¿verdad?, iniciales de lo que sería nuestra creencia, la primera es la Santa Escritura, la palabra de Dios. Nosotros creemos que el Antiguo, como el Nuevo o el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios escrita, fue revelada a los hombres, fue inspirada para que el hombre, ¿verdad?, pudiera conocer quién es Dios, ¿verdad? Y con ese propósito nosotros compartimos también a otros a través de la palabra quién es Dios, para que puedan ver de que hay un Dios creador, un Dios que originó todo, ¿verdad?, que hay un origen donde Dios entonces crea a este mundo, crea al hombre con un propósito especial. Así que una de las doctrinas, ¿verdad?, fundamentales de nosotros como iglesia es las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde nosotros tenemos el manual de nuestro creador, que es Dios. Algo que podemos señalar es que la iglesia adventista no hace su propia Biblia. O sea, nosotros usamos las versiones que existen, que son impresas, ¿verdad?, por distintas casas editoras. Editoras, correcto. Eso es así. Tal vez muchas personas piensan o creen, ¿verdad?, que nosotros tenemos nuestra propia iglesia porque tenemos muchas creencias que tal vez otros, ¿verdad?, no las ven de esa forma, ¿verdad?, las creencias bíblicas, pero utilizamos la misma Biblia. Eso es así. Reina Valera, las versiones que hay, las utilizamos porque la palabra de Dios es la misma. Es la misma, correcto. Es así. Otro de los puntos, ¿verdad?, trayendo a ese particular, y no sé si alguno tenga alguna duda o quisiera compartir, otra de las doctrinas fundamentales es la Trinidad, o lo que le decimos la deidad, donde nosotros conocemos que en esa deidad está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la unidad de tres personas, ¿verdad?, coeternos, que fueron los que diseñaron
los que hicieron este mundo para el disfrute de cada uno de nosotros. A veces Y nosotros, que es algo que hoy en día está siendo bombardeado, ¿verdad? La Trinidad. es correcto. Es que lo que ocurre es que nosotros, al ser seres creados y al entrar el pecado en la tierra y vernos como seres finitos que morimos, no podemos comprender de que hay un Dios, ¿verdad?, que no tiene ni principio ni final, ¿verdad? Es un Dios inmortal, donde crea, comparte con una creación, y este Dios va mucho más allá de la comprensión humana. Para Eso es así. nosotros creer, ¿verdad? En esto nosotros tenemos que realmente tener fe, ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, muéstrame. Porque realmente, humanamente, ¿verdad? No podemos comprender el amor infinito que tiene Dios y cómo es Él como Dios en esencia. Te quiero comentar una pequeña anécdota, porque dijiste una palabra muy clave y es la fe. La realidad es que toda nuestra creencia está basada en una fe de lo que está escrito. O sea, nosotros no cuestionamos, ni adjudicamos, ni añadimos, ni quitamos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Te comento esto porque cuando tú a veces tienes algún tipo de intercambio con una persona no creyente o alguien que tiene alguna inquietud bíblica, yo por lo menos cada vez que hablo con las personas, siempre arranco diciendo que para poder discutir con razón y de lo que dice la palabra de Dios, yo tengo que partir de que lo que ahí está es lo que Dios me dio como instrumento y como herramienta para que mi fe permanezca. Y que lo que está ahí escrito así ha sucedido y va a seguir sucediendo. Porque es fácil decir, yo no creo en Dios o yo no creo en la Biblia, pero si no la has leído o si punto tu fe no está basada en la Biblia, pues no me puedes cuestionar porque mi principio está basado en eso, en la fe. Es correcto. Es así. Tienes mucha razón, Eli, dentro de ese punto. Y lo más interesante dentro de este aspecto de fe es que la fe no es ciega, Eli, y a los muchachos, ¿verdad?, que nos están escuchando en esta hora. La fe no es ciega, la fe tiene conocimiento y tiene entendimiento, y Dios le gusta eso, que nosotros cuando lo adoremos entendamos realmente que Él es un Dios creador, que es un Dios salvador y que es un Dios que se preocupa por su creación. Así que cuando nosotros lo tenemos, ¿verdad?, bien en conocimiento eso, no hay vuelta atrás. Nuestra fe debe de seguir aumentando en ese Dios creador. Mira, hay algo que yo como joven siempre he escuchado y yo siempre pensé que era un poquito fuera de contexto, ¿verdad? Pero a mí me preguntaban de que si Dios nos creó, si la Trinidad fue que decidió crearnos, ¿quién creó a la Trinidad? ¿Quién creó a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo? Y algo que yo recuerdo fue en una predicación. Alguien dijo que la Trinidad, la Trinidad es fuera de tiempo, que no existe en lo que nosotros consideramos tiempo. ¿Me puedes explicar un poquito de eso? Porque siempre he estado como que un poquito confundida en por qué ese cuestionamiento y si el Señor sí está fuera del tiempo. Ok. Escuché un poquito entrecortado, pero la línea que, ¿verdad?, vamos a tomar por ahí de lo que estás mencionando. Sí, Dios, ¿verdad? Dios es el dueño de todo, crea todo, forma todo y aún le da tiempo. Y en este caso nosotros lo podemos ver revelado a través de la creación. Dios se puede adelantar al tiempo y lo podemos ver en distintas historias bíblicas, cómo retrasa el sol para una batalla, ¿verdad? Así que Dios tiene el poder y el control sobre las leyes naturales. Así que Él, como Dios creador, Él lo puede realizar, pero Él mantiene de que todo corra en su orden, ¿verdad? Como las leyes físicas del mundo se mantienen porque así Él lo estableció y, ¿verdad?, y así demuestra, ¿verdad?, que Él tiene el control de todas las cosas. Pero sí trabaja Dios aún fuera del tiempo, pero crea un tiempo para que el hombre pudiera tener, como lo podemos ver a través de la creación, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, ¿verdad?, como va en suceso, hasta el séptimo día, que separa ese tiempo para que el hombre pueda entonces adorarlo como a él como creador. Así que podemos decir de que Dios aún, ¿verdad?, el tiempo de él es eternidad.
¿verdad? Él no Eso se es así. detiene al tiempo. Eso que mencionas es muy interesante sobre el tiempo de Dios y del tiempo que Él existe. Cuando Él hace el mundo, es que prácticamente viene el tiempo a medirse, porque cuando uno va a la matemática, el símbolo de infinito no tiene ninguna medida. Es infinito simplemente y no se puede medir, no se le puede sumar, no se le puede restar. Así que el Señor es infinito y para Él el tiempo pasa, como dice en la Biblia, que para Él un día puede ser como 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. Eso es así. Eso es así. Pues no sé si hay algún otro detalle que quisieran compartir. Las próximas doctrinas van más en profundidad, ¿verdad? Lo que es la doctrina 3, 4 y 5, que van relacionadas al Dios Padre, ¿verdad? Al Dios Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Las tres personas de la deidad, ¿verdad? Nos mencionan esas tres doctrinas relacionadas a lo que sería la deidad. Cuando nosotros entramos a lo que sería la doctrina número 6, podemos hablar sobre lo que es la creación de Dios. La creación de Dios. Que nosotros podemos entonces ver que Dios es el creador de todas las cosas. Nosotros podemos actualmente ver distintas corrientes, ¿verdad? Filosóficas, ¿verdad? O teorías donde mencionan de que Dios, ¿verdad? No hay un Dios que creó, sino que todo ha sido evolución, ha sido, ¿verdad? Desarrollado a través del azar. Muchos lo han demostrado a través de algunas explosiones, ¿verdad? O meteoritos que tal vez han dado en la Tierra. Han visto que el desarrollo humano se ha dado de distintas formas. Aún nos han puesto en el punto de que nosotros hemos sido, ¿verdad? Hemos seguido evolucionando a través de animales que hemos llegado a ser entonces seres humanos. Así que prácticamente cuando nosotros hablamos de la creación y nosotros vamos en el Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios. Esas palabras, aunque parecen sencillas, tienen una profundidad increíble. ¿Por qué una profundidad increíble? Por la sencilla razón de que lo que te está indicando es que hay un Dios que originó todo, que no todo salió, no fue al azar, sino que hay un diseño inteligente dentro de este proceso creador, donde se ve una secuencia específica, precisa, en orden y que también tiene perfección, ¿verdad? Así que hay un diseño de un Dios creador. Y por eso es muy importante, que lo vamos a ver más adelante en lo que serían las próximas doctrinas, ¿verdad? Bíblicas de nuestra iglesia, de cómo nosotros entonces podemos reconocer que Dios es creador. Y de ahí se desprende de dónde entonces sale el hombre, cuál es el origen, ¿verdad? Y por qué se dan todas las cosas en nuestro medio ambiente. Y es muy importante que nosotros podamos aprender a través de esto la cosmovisión, cómo yo veo el mundo. A través de eso, como yo veo el mundo, voy a ver a Dios, ¿verdad? En esa cosmovisión. No sé si alguno de ustedes, ¿verdad?, quiera poder compartir. Hay un versículo que quiero compartir que dice, Él es justo y santo, compasivo y clemente, tardo en airarse y grande en constante amor y fidelidad. Amén. Amén. Básicamente, es como todo tiene un sentido. Uno de mis profesores de ciencia, él nos empezó a dar lo que es las teorías de lo que es la creación del mundo. Y cada vez que yo siempre lo he cogido ese tipo de temas, yo me quedaba como que cuestionando, porque ninguna de esas teorías tienen razón. ¿Cómo tú me puedes decir a mí de que por tanta energía vino a salir un planeta, una masa? O que de esa explosión sigue saliendo otros y sigue. Y no entiendo el por qué eso pasó. Pero cuando tú vienes a la Biblia y ves el propósito del por qué el Señor creó el mundo, eso tiene más sentido, ¿verdad? Pues tú ves la teoría de Darwin, que nosotros, la especie más poderosa es el que sobrevive, pero es que no es así. ¿Tú me entiendes? El Señor es el que permite que todas estas cosas pasen, y Él fue el que con su propio pensar y sus propias manos fue que hizo que todo tuviera su sentido y su forma de ser. Así. No, y científicamente, todas esas teorías
tienen un pequeño problema, y es que tienen un famoso eslabón perdido, ¿verdad? Porque cuando tú buscas todas esas teorías, como la de Darwin, tú preguntas, ¿y quién puso esa primera molécula para que existiera esa energía? Para que hubiese una explosión, porque posiblemente hubo una explosión. Yo no dudo de que posiblemente haya existido un tipo de explosión, pero ¿quién hizo que todas esas cosas se dieran? ¿Cuál fue el propósito y el objetivo? Bíblicamente es la única manera de poderlo explicar, porque es como decía Eliu, como decía Hailey, es cuando las cosas toman sentido. Eso es correcto. Esto es un asunto de fe, porque nadie estuvo ni siquiera para ver la explosión, nadie estuvo para ver el cambio en las especies, nadie estuvo para ver la creación siquiera. Ahora, cuando uno va y uno empieza a analizar la información que hay, uno tiene que darse cuenta de qué es lo que tiene más lógica, porque hasta ahora lo que yo he visto es que las explosiones causan destrucción. No he visto ninguna explosión que cause un orden. Y los fósiles, no se ha encontrado ningún fósil que esté en medio de una especie ni de otra. En estos días estamos viendo un documental muy interesante de cómo científicamente se puede explicar que hubo una catástrofe mundial, que el mundo tuvo que haberse llenado completamente de agua en algún momento, y puede científicamente decir que en la Tierra hubo un diluvio. Eso, por ejemplo, científicamente se pueden apoyar cosas que se puede decir que aquí hubo una creación por un ser inteligente, que no fue nada que ocurrió por casualidad, porque cuando uno analiza científicamente puede llegar a la conclusión de que aquí hay un creador y de que las cosas no ocurrieron sin un sentido. Entonces, Esa línea que llevaba Dani es muy cierto, eso es así, lo que demuestra, ¿verdad? Dios crea, pero dado a las consecuencias más adelante de lo que sería el pecado, vemos que aún el detalle de creer que hay un diluvio universal, como lo presenta la Biblia, podemos entonces ver demostrado muchas cosas que nos llevan a entender de que una catástrofe mayor llevó a que muchas cosas se extinguieran y cambiaran. Y nos demuestra, la Sagrada Escritura es el único registro fidedigno, aunque hay otras culturas que nosotros podemos ver que hubo un registro de un diluvio, porque así lo registran distintas creencias, pero la que vemos más fidedigna dentro de ese proceso es el de las Sagradas Escrituras. todo así. Hay No, otro punto, sí. No, que científicamente, yo una vez conocí al Pastor García. Pastor García tenía una colección de caracoles. No sé si has escuchado del Pastor García. Y eran fósiles que él encontraba, y él lo hacía porque ahí estaba la muestra del diluvio, porque esos fósiles los encontraba muchas veces en altas montañas, caracoles de mar. Y tú te preguntas, ¿cómo llegó eso ahí arriba? Pues sencillo, hubo un diluvio. Y se va, ¿verdad? Van dándonos detalles, esos hallazgos nos van dando detalles que hay algo que pasó, ¿verdad? Que nosotros lo podemos entender, pero la ciencia, que se supone que vaya combinada con la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero la han separado de ese proceso, nos va diciendo de que hay algo especial e inteligente que nosotros debemos de creer en él. Mira, lo debes de ver de esta forma. Si tú ves una pintura, tú dices, ok, un pintor lo hizo, pero tú nunca has visto al pintor, pero sabes que la pintura existe, ¿verdad? Y si tú ves, vamos a decir, un teléfono, alguien lo hizo, un ingeniero lo hizo, pero tú nunca lo has visto, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos decir que el mundo fue creado y toda la ciencia fue creado, pero no hay un creador? Yo siempre he creído que las coincidencias no existen. Hay un propósito para todo. Claro, es así. Pues bien, chicos, otra de las cositas para ir adelantando, ¿verdad? De los detalles, ¿verdad? Relacionados a las 28 doctrinas, es la siguiente, la naturaleza del hombre, ¿verdad? Hemos hablado de la creación específicamente, pero dentro de esa creación, en el sexto día, Dios creó al hombre y creó también a la mujer. Y es interesante saber de que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, con individualidad.
algo que me gusta de Dios que tengo que compartir con ustedes, ¿verdad? Porque lo que estamos dando es pincelada, no estamos yendo profundo a lo que estamos, ¿verdad? Compartiendo de las doctrinas, pero para que los que nos están escuchando pues puedan tener una idea y les pueda interesar, queremos comentarles que prácticamente la naturaleza del hombre, y algo como le estaba mencionando que me interesa y que me gusta de Dios, es el hecho de que Dios nos creó con libre albedrío. Cuando Dios creó al hombre, lo creó libre, un ser pensante, un ser que pudiera analizar las cosas, que tomara, ¿verdad?, decisiones. Y eso es lo que hace realmente a un ser perfecto, ¿verdad? Dios lo creó perfecto, no nos creó como robots. Ahora mismo, pues nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y no estamos andando, ¿verdad?, como un robot programado, como una computadora programada, ¿verdad? Nosotros podemos ver un hombre y a una mujer hecho a la imagen y semejanza de Dios, con el poder de libertad y de pensar y de actuar. No sé si quisieran, ¿verdad?, añadir a eso. Y es muy importante, ¿verdad?, que vamos a ir un poquito más adelante, que ahí es donde nosotros podemos ver con el origen del Génesis, donde Dios une a esta pareja, y más adelante vamos a ir al aspecto de lo que es el matrimonio. Aquí se dan varios detalles, porque dentro de esto que le estoy mencionando, tenemos que destacar cómo fue la creación del hombre. Pues mucha gente dice, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de la muerte? Pero tenemos que ver el proceso de la vida. Dios es vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que Dios en el sexto día formó allí un muñeco de barro, ¿verdad? Con forma, húmedo, ¿verdad? Dándole la forma al hombre, esa perfección que Dios puede dar. Y sopló, ¿verdad?, aliento de vida y hizo un ser viviente. Y allí llegó el hombre, ¿verdad?, a la vida. Después vemos que el hombre pasó a lo que sería, Dios lo pone a dormir, de él, ¿verdad?, saca una costilla del hombre para crear a la mujer, y así entonces Dios le presenta esa pareja idónea, esa mujer idónea para su vida, ¿verdad? Así que si ustedes pudieran mencionar o quisiéramos mencionar algo, cuando Dios creó al hombre, lo creó con una simetría perfecta. Sus ojos eran perfectos, su nariz, sus orejas, sus brazos no eran uno más corto que el otro. Cuando dice simetría perfecta, era que todo su cuerpo era perfecto, sus pensamientos. ¿Ok? Y no solamente eso, Eliud, sino que cuando miras la creación, Dios cada vez que hacía algo decía que era bueno. Bueno, Sin embargo, cuando crea al hombre y a la mujer, dice que era bueno en gran manera. O sea, dio un énfasis mucho mayor cuando creó al hombre y a la mujer. así. Y hay un Y detalle se que, detuvo. ajá, Así que, Hailey. bueno, hay un detalle bien, a mí que yo siempre pienso en eso, que me hace sentir como que con amor, ¿verdad? Que las demás cosas lo hizo con su voz, ¿verdad? Las demás cosas lo dijo, Ujú. pero él con sus propias manos creó al hombre. Y no dijo para crear a la mujer, lo dijo con su voz, no, él lo hizo otra vez. Él sacó y lo hizo con sus propias manos, para que tú veas cuánto amor él tuvo para crearnos. Y fíjate, voy a entrar en un detalle porque entramos siempre en el dilema de lo que es la ciencia cuando quiere desvirtuar la creación de Dios, ¿verdad? Sin embargo, los científicos muchos años después se encontraron que podían determinar cuándo un cuerpo muerto era de un hombre y cuándo era de una mujer, ¿verdad? Porque hay una diferencia de costillas, ¿verdad? Pero si eso ya estaba allí escrito, ya eso Dios lo había dicho. Sí. Así que prácticamente podemos ver también en el origen, en lo que sería el Génesis, podemos ver la naturaleza del hombre, de dónde salió, cómo fue formado, ¿verdad? Y cómo fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Otro de los puntos que podemos destacar dentro de este proceso, ¿verdad?, de las doctrinas de nuestra iglesia, es la doctrina de la salvación, específicamente el gran conflicto. Nosotros tenemos que mencionar de que el conflicto no se origina en la tierra. En la tierra. El conflicto se origina en el cielo, con un ser creado, con un ser que quiso enaltecerse, ¿verdad?
en la misma presencia de nuestro Dios. Sabemos que ese ser llamado Lucifer, el ángel de luz, se rebeló contra Dios y su ley. Pero Dios, miren esto, es interesante, ¿verdad? Pues estamos tocando así por encimita esto del aspecto del conflicto, pero quiero dejar esto. Es interesante saber de que él tiene una diferencia con Dios, pero aún así Dios está dispuesto a perdonarlo. Mira hasta donde llega el amor de Dios, ¿verdad? Allí en el cielo, aún Él se revela, ¿verdad? Pone en confrontación a Dios, pone en tela de juicio lo que es Dios, pero aún así Dios, en su divino amor, lo quiere salvar, sabe cuáles pueden ser las consecuencias si Él sigue así, pero Él triste y lamentablemente desiste de ese amor de Dios y entonces se revela totalmente. Es interesante saber de que se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Lo podemos encontrar de que hubo una batalla en el cielo donde Miguel, que es Cristo, y sus ángeles pelearon contra Satanás y sus ángeles, pero no se encontró lugar allí. Entonces, más adelante, ese conflicto viene a nuestra tierra y podemos ver entonces que Él tiene en su plan que el hombre pueda caer, ¿verdad?, en su estrategia, en su plan. Y triste y lamentablemente vemos entonces que el conflicto pasa en la tierra. El hombre, cuando digo el hombre, ¿verdad?, el hombre y la mujer comen del fruto y entonces nosotros tenemos las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Pero allí mismo donde se da este epicentro, ¿verdad?, de esta situación del conflicto, podemos ver de que Jesús, Dios, hace provisión y dice que iba a enviar, ¿verdad? Iba a enviar, en este caso sabemos que es Jesús, ¿verdad?, su simiente para que pudiera entonces salvar al hombre del pecado. Y es interesante ver que ¿Tienen algún detalle que quisieran aportar dentro de ese aspecto del conflicto? Que es interesante notar que ese gran conflicto se produce en el cielo, pero que la continuidad del gran conflicto se produce al caer el humano, porque no había necesidad de que el gran conflicto tuviese que extenderse todo ese tiempo, llegar a un final, porque si el humano no le hubiese dado ese espacio a que el enemigo llegara aquí a la tierra, convirtiera a la tierra prácticamente en su cuartel general, hacer lo que él quisiera aquí, no hubiese habido la necesidad de que ni siquiera tuviera que venir Jesús al mundo a liberar la tierra del enemigo. Así que la caída del humano es la que le da esa larga al asunto del gran conflicto, y por eso nosotros tenemos que seguir luchando aún hoy, por eso. Eso es así. Eso es así. Si no Es se lo un hubiese detalle abierto, muy importante. sí, si no se le hubiese abierto las puertas, ¿verdad?, aquí en la tierra, no había lugar para él. No había lugar para él, así que se hubiese sido destruido. El Señor no lo hizo en el cielo, porque si no se hubiese visto como un Dios que realmente era impositivo, ¿verdad?, que su ley era injusta y pudiera haber creado esa sensación en el cielo de que Dios es un Dios que no tiene amor ni tiene misericordia, como lo menciona, ¿verdad? El mismo Satanás se refería a eso, que era un Dios, ¿verdad?, dictador. Así que se da entonces ese aspecto donde Dios le da la oportunidad, lo saca del cielo y entonces viene a la tierra, pero lamentablemente aquí le dimos apertura a eso y estamos entonces luchando en este proceso ahora mismo, y por eso es que nosotros invitamos a nuestros amigos que nos están escuchando en esta hora, que nosotros cada día podamos encontrarnos con Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Claro. Haciendo un paréntesis ahí, Liu, con ese tema, Sí. es importante saber que a pesar de que, como dice Dani, alargamos la situación del conflicto en el cielo a darle entrada al pecado aquí en la tierra, hay un mundo, un universo que nos está observando. Sin embargo, nosotros somos los que vamos a disfrutar de esa gran recompensa si vencemos el pecado aquí en la tierra. O sea que a pesar del sacrificio y de toda esa extensión de tanto tiempo, ¿verdad? Dios nos tiene un lugar especial a nosotros. Amén, amén. Eso es así.
Otro de los puntos que entonces queremos destacar, porque he visto que entonces la hora ha avanzado, el tiempo ha avanzado. Sí, avanza. Pero fíjate, eso significa que el tema está bueno y interesante. Muy bueno. Sí. Tenemos que reconocer que otra de las doctrinas, que es la número 9, prácticamente habla sobre la vida de Cristo, la muerte y la resurrección. Cristo, para que podamos tener una idea, ya desde Génesis 3:15, que era, ¿verdad? Recogemos lo que estábamos hablando anteriormente, cuando el hombre cae en pecado, Dios promete, ¿verdad?, a un Salvador. Así que pasó un tiempo, ¿verdad?, donde entonces se da la profecía, y lo podemos ver en el libro de Isaías, ¿verdad?, en el capítulo 53, lo que iba a pasar el Salvador, y cómo también iban a ser en los capítulos 7, ¿verdad?, del libro de Isaías. Pero entonces Jesús nace como hombre en esta tierra, a través de un vientre de una mujer terrenal, ¿verdad?, llamada María. Así que Jesús nace, se desarrolla, ¿verdad?, como un ser humano, y como él, ¿verdad?, viviendo en este mundo, pudo, ¿verdad?, demostrar el carácter de Dios, a través de su vida, ¿verdad? Cómo demostró que entonces nosotros podíamos vencer cuando nosotros estamos conectados con Dios. Y entonces eso nos lleva a que Jesús vino como un ser 100% humano, pero también era 100% divino. Y esto nos ayuda a comprender a nosotros que nosotros podemos vencer la tentación cuando estamos conectados a la persona de Jesús, ¿verdad? Y nosotros vemos en la vida de Cristo y en su ministerio, ¿verdad?, ese proceso donde él siempre ponía a Dios en primer lugar. Y eso fue lo que le permitió que él pudiera vencer. Pudiéramos pensar en un momento dado allí en el Getsemaní como que él flaqueó, pero no. Dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Así que esa dependencia de Dios en la vida de Jesús fue determinante. Y es la que también nosotros podemos entender que es determinante para nosotros para encontrar esa salvación. Ese proceso, sí, iba a mencionar algo, Eli. Sí, que cuando hay gente que dice, no, pero Dios venció el pecado porque Él era Dios. Sí, Él era Dios, pero como tú dices, también era 100% humano, y esa es la muestra de que nosotros, cuando estamos agarrados de Dios, podemos vencer toda tentación. Eso es correcto. Y entonces Jesús vino con un propósito. Él nació para morir. Por esa razón, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, allí había, y usted dirá, ¿por qué el libro de Génesis? Sí, porque en el libro de Génesis, el hombre, la justicia de Dios se perdió, y lo que buscó enseguida fue ¿qué? Hojas de higuera para taparse. Se encontraban desnudos. En otras palabras, nosotros estamos desnudos cuando estamos desprovistos de la justicia de Dios. Así que Dios tuvo que venir al Edén y tuvo que sacrificar un animal inocente. En este caso era un cordero para poderlo revestir. El mismo cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que próximamente, como lo estamos viendo, iba a morir en la cruz del Calvario para alcanzar a toda la humanidad con la salvación. Así que el propósito de Jesús venir a esta tierra era porque iba a sufrir la muerte que yo merecía como ser humano, ¿verdad? Eso fue lo que él vino a pagar. Y él aún así, ¿verdad?, por amor a nosotros pasó esa muerte para que nosotros no muriéramos eternamente. Y muriendo sabemos, ¿verdad?, los procesos de que él murió, pero también que resucitó. Resucitó. Eso es lo que me da la esperanza a mí, ¿verdad? Me da la esperanza de que aunque yo pase al descanso, yo tengo vida. Gloria a Dios. Cuando Cristo venga, yo puedo pasar al descanso. Por eso es que los cristianos a veces dicen, mira, la muerte es un proceso difícil, no es un proceso fácil, uno lo sufre, porque esas son las consecuencias del pecado. Pero la resurrección de Cristo me garantiza que no solamente Él murió, sino que Él tiene el poder sobre la muerte y que me puede sacar de ese estado a mí si yo confío en Él y en sus promesas. Así que la resurrección de Cristo me garantiza a mí que aunque yo vaya al descanso, cuando Él regrese por segunda vez y me diga, Eliú, sal de esa tumba, yo voy a salir de allí de esa tumba, porque ya Él la venció la muerte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso es algo bien También- poderoso. Sí, Omi, dale.
Sí, quería decir que hay personas que, ¿verdad? Que dicen que él se pudo haber salvado solo, pero él tenía que, ¿verdad? Morir por nosotros. Así que él sufrió, él sabe cómo nosotros nos sentimos cuando nos viene la tentación. Él lloró como nosotros lloramos, él pasó por todo eso. Yo siempre lo veo yendo por la línea de Xiaomi. Eso fue una muestra de que él, como Dios, nos entendía nuestro sufrimiento. Pero él dijo, no te voy a dejar sufrir más, porque tú eres mi hijo y tú vas a vivir por mí. So, en el Jesús morir por nosotros fue una muestra de que él entendió y que iba a haber un futuro mejor para nosotros. Es interesante y sigo la línea que, ¿verdad?, llevó Xiaomi y Hailey, y es lo siguiente: ¿por qué Jesús pasa este proceso? Porque entonces nosotros yendo a Él, nosotros sabemos que Él nos entiende. Y algo que tocó Xiaomi, que es muy importante, él dice, Jesús lloró, Jesús pasó sufrimiento. Así que dentro de todo ese proceso, Él entiende cuando tú estás llorando, cuando tú estás en un estado de ánimo, ¿verdad? De una forma u otra, Él te entiende. Él sabe cómo tú estás, porque Él pasó también por eso. Por esa razón, hoy por ejemplo, yo no puedo hablar, por darle un ejemplo, ¿verdad? Así, por decir algo, yo no puedo hablar de cómo es la experiencia de tirarme de un paracaídas porque yo nunca he tenido esa experiencia. La he visto en videos de YouTube o en otros lugares, pero yo no puedo hablar de la experiencia de tirarme de un paracaídas porque no la he vivido. Pero si yo lo he vivido, yo te voy a decir, estuvo brutal, me tiré, me dio miedo de momento cuando me tiré todos esos detalles, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer porque no lo he vivido. Así que Jesús nos entiende y nos comprende en este proceso, entiende por lo que nosotros pasamos. Así que es cuestión de amistarnos con Él, ¿verdad? Y Él nos entiende. Claro que sí, claro que sí. Hay otro punto importante, es lo que sería la experiencia de la salvación. Tenemos que reconocer que el infinito amor y la misericordia de Dios, ¿verdad?, dejó que Cristo, quien no conoció pecado, llevara el pecado por nosotros para que en Él pudiéramos ser hechos rectos delante de Dios. Así que esa experiencia se renueva cada día con el Espíritu Santo en nosotros. Él renueva las mentes, escribe la ley de Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Así que en el proceso de lo que es la salvación, Dios no es solamente creer, Dios nos quiere llevar a una experiencia mucho mayor, una experiencia, ¿verdad?, que podamos nosotros ir transformándolo. Porque ¿qué pasó en el jardín del Edén? Siempre tenemos que volver a ese punto. El hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Dios, con la intención del enemigo, lo que quería era borrar la imagen de Dios. ¿En quién? En nosotros. Y todavía hoy día sigue luchando para que la imagen de Dios sea borrada en nosotros. Pero por el contrario, si nosotros queremos vivir una experiencia de salvación y hemos conocido a Jesús, nosotros lo que tenemos es que pedirle al Espíritu Santo que siempre nos guíe a Cristo para entonces encontrarnos con el Padre. Entonces nos transforma nuestra mente, nos da, ¿verdad?, la capacidad de poder discernir las Sagradas Escrituras y encontrarnos más y cada día con Dios. También, que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a reconocer el pecado que hemos hecho y vamos a tener fe en Jesús. ¿Verdad? La fe que vamos a tener en Jesús Bueno, cuando uno viene a ver y a mirar lo que es la fe en sí, como está diciendo Xiaomi, y todo esa línea de cómo eso nos lleva a nosotros en nuestras vidas, yo lo veo como si fuera un deporte extremo. No es fácil lo que tú estás haciendo, como tú sabes, lo estás haciendo, tú entrenas y tú tratas, pero cuando tú vienes a llegar al final,
te sientes brutal, porque aunque no fue fácil, la experiencia fue tan acelerante que te emocionó tanto, y cuando llegaste hiciste, wow, pero qué emoción, qué cosa. O sea, ahí es cuando viene eso. Es así, así. Para terminar el comentario que estaba haciendo ahorita, era que la fe acepta la salvación, viene del poder de la palabra y es el don de la gracia de Dios. Por medio de Cristo somos justificados y libertados del dominio del pecado. Amén, Amén. 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 Es así, es así. Chicos, creo que vamos a ir tocando por encimita ya lo que son las 28 doctrinas para dejarles claro ¿verdad? A nuestros amigos cuáles son los detalles de la doctrina, porque Pero, verdad, ha mira, sido mira, hemos Eliu, sido una piscina por encimita. Eliu, mira, ¿sabes algo? Este tema está tan brutal que podemos hacer un parte 2. Porque Claro que sí. estas creencias están brutales. Eso es una cosa que no podemos ajorar. So, nada, seguimos con lo que nos queda y hacemos un parte 2 sin problema ninguno. Claro que sí. Pues entonces tenemos que mencionar que otra de las doctrinas, ¿verdad?, que nuestra iglesia profesa es el crecimiento siempre en Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos del crecimiento en Cristo es porque vemos que por su muerte en la cruz triunfó sobre, ¿verdad?, las fuerzas del mal, y esa misma fuerza, ¿verdad?, o el mismo poder que tuvo Cristo, podemos tenerlo nosotros también. Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Es una relación más o menos como lo que tocamos en lo anterior. El Espíritu Santo nos da fuerza para nosotros crecer y seguir, como decía Xiomi ahorita, el Espíritu Santo nos convence y nos hace ver aquello que nosotros no podemos ver. Nos hace ver cosas de que nos hacen daño y le dice, hey, nos marca, dice, ten cuidado con esto porque esto te va a dañar. Así que es un indicativo, el Espíritu Santo te va guiando y te va ayudando para que tú puedas remover de tu vida aquello que no te permite crecer. Y nosotros pudiendo ver esta doctrina, ¿verdad?, de forma práctica, hay muchas cosas hoy que no nos permiten crecer. Y yo digo que a veces no son malas, son cosas tal vez indefensas, pero cuando nosotros le dedicamos a veces mucho tiempo a cosas que no me permiten crecer en Cristo, eso toma la posición de yo tener una experiencia con Jesús, pues entonces eso me va dominando. Entonces, eso es lo que me va a afectar en mi vida espiritual, ¿verdad? En consecuencia a. Por eso es muy importante de que los tiempos que nosotros pasemos de devoción con Dios sean unos poderosos, porque la influencia para ustedes los jóvenes y aún para nosotros los adultos, ¿verdad?, es bien fuerte para este tiempo, porque el enemigo está reforzando esfuerzo para que tu vida espiritual no pueda crecer. Y por eso es que nosotros tenemos que estar alerta, escuchar la voz del Espíritu Santo para que nos dé, ¿verdad?, y nos guíe y nos ayude en este proceso de vida, y que lo más importante dentro de todo esto es el crecer. ¿Qué es lo que me ayuda a crecer? A yo ser semejante a Jesús. ¿Para qué yo quiero ser semejante a Jesús? Porque yo me quiero ver un día no muy lejano con Él, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra y salvarme por toda la eternidad. Eso es una experiencia hermosa. Definitivamente. Es así. Así que yo creo que nos da tiempo para tocar una de las, ¿verdad? Una de las doctrinas, que es la número 12, es la doctrina de la iglesia. Muchas personas, voy a arrancar con esta para darle un toquecito, ¿verdad? Y si vamos a seguir en una segunda parte, pues la tocamos, ¿verdad?, con mayor profundidad, y es la iglesia. Muchas veces las personas piensan de que la iglesia es un invento humano o que es un negocio, pero la iglesia fue establecida por el mismo Dios. Nosotros podemos ver de que, ¿verdad?, si lo vemos en el Nuevo Testamento, para dar una idea, Dios cogió a 12 discípulos, hizo un grupo pequeño, y del grupo pequeño empezó ese grupo a crecer y a formar, ¿verdad?, distintos grupos para que se hicieran, ¿verdad?, se formaran. Más adelante podemos ver el desarrollo y el crecimiento de la iglesia a través de esos creyentes que se fueron, ¿verdad?, aumentando en la fe y compartiendo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. De que en nuestra actualidad
se ha tergiversado lo que es la iglesia. Eso es parte del hombre, pero el plan de Dios sigue siendo el mismo. La iglesia es un vehículo para que las personas puedan entrar, puedan conocer a Jesús, y aquellos que conocen a Jesús dentro de la iglesia puedan compartir su fe en esa comunidad, se puedan fortalecer y puedan salir a compartir con otros lo que han conocido del evangelio. Y por ende, eso es discipulado con el propósito de traer a otros, hacer los discípulos para que puedan salir y puedan buscar a otros. Eliú, Ese es el proceso de crecimiento en cuestión de la iglesia y el propósito por el cual Dios la establece. ¿y qué le Sí, podemos decirle a los hermanos que nos están escuchando que mencionan muchas veces que no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí lo que hay es un chorro hipócrita? yo tengo que decir lo siguiente. Realmente la iglesia yo siempre la he visto como un hospital. Y así es. Ujú. Yo no sé si ustedes lo ven así. Allí van los enfermos y somos los enfermos por el pecado. Obviamente, si yo conocí a Cristo, mi vida debe de ser en crecimiento, como fue la doctrina anterior. Debe de ir en ascenso. Pero eso no me exime a mí de que en un momento dado yo pueda caer como persona. ¿Verdad? Y eso lo vimos los discípulos. El mismo Pedro, en un momento Dios le tuvo que decir, apártate de mí, que no te conozco. Así que nosotros, por eso es que la relación tiene que ser constante y el crecimiento tiene que ser constante. Es correcto. Pero entonces nosotros nos amparamos, o muchas veces estas personas se amparan en el hecho de, yo no voy a ir a la iglesia porque hay hipocresía. La realidad es que estamos viviendo o estamos congregándonos porque nosotros queremos que esa vida que tal vez yo tengo pueda cambiar. Y el único que me puede transformar esa vida es Jesucristo, no hay otro. No hay otro. Y no solamente eso, sino que también tenemos que, bíblicamente está dicho de que el trigo tiene que crecer con la cizaña, Claro. y que de eso Dios se va a encargar de separarla. Lo otro es que, como yo le digo a mis compañeros de trabajo, la única diferencia de un creyente a uno que dice que no cree en Dios, que no estiende en la iglesia, es eso. Yo tengo las mismas situaciones que él, yo tengo los mismos pecados que él, yo tengo la misma necesidad que él. La única diferencia es que yo lo estoy reconociendo, por eso me congrego. Uh-huh. Y que yo no voy a la iglesia por los demás, porque eso es importante, porque a veces nos empezamos a fijar en las personas, pero es que uno no va a la iglesia por otras personas. Yo no estoy en la iglesia para conformar al anciano, yo no estoy en la iglesia por el pastor, yo no estoy en la iglesia por fulano, ni por aquel que está allí, ni por aquel que me mira. Yo estoy en la iglesia por mi vida espiritual, yo estoy en la iglesia por Dios, por mi salvación, porque yo tengo un interés en progresar en mi vida espiritual y en ir hacia adelante, en llegar al cielo. Yo no puedo estar en la iglesia por las personas. Todo el mundo debe estar en la iglesia con un solo objetivo. No puedo ir a la iglesia a mirar para el lado, porque si voy a la iglesia a mirar hacia mi lado, me voy a desenfocar de la luz que debo mirar. Eso me acuerda una pequeña historia, y sé que estoy corto de tiempo, pero la quiero contar. Está este muchacho que le dice al pastor, definitivamente me voy a salir de la iglesia. Voy a salir de la iglesia porque la iglesia no me está ayudando a crecer. Uh-huh. Y el pastor le dice, ¿pero por qué te vas a salir de la iglesia? No, el pastor, mire, esas dos hermanas se pasan bochinchando de los demás hermanos. Uh-huh. Y por eso te vas a salir de la iglesia, dice el pastor. Sí, no, pastor, pero no solamente eso. Mire, aquellos jóvenes que están ahí, cada vez que vienen a un culto, están todo el día en el celular, metidos dentro del culto. Y entonces el pastor le dice, pero y por eso también te va a hacer, no, pastor, pero mire, es que fulana también le ha sido infiel al esposo, y aquella se deja golpear del otro esposo. Y entonces el pastor le dice, pues está bien, hijo, yo te voy a dejar ir, pero con una condición. Yo quiero que cojas un vaso de agua y tú le des varias vueltas a la iglesia. Y si tú no derramas una gota, entonces yo te voy a dejar ir de la iglesia. Y te puedes ir tranquilamente. Así que el muchacho coge el vaso y comienza a darle las vueltas a la iglesia, pero sin tratar de derramar una gota, y todo el tiempo fijándose en el vaso, corriendo. Le daba la primera vuelta, le dio la segunda vuelta, hasta que le dio varias vueltas al vaso, a la iglesia. Y cuando llega, dice el pastor, aquí está el vaso, sin una
gota derramada. Y el pastor le dijo, y te pregunto, cuando estabas corriendo para que no se te derramara la gota, ¿viste al hermano que habla por el celular de la iglesia? No. ¿Viste a la hermana que se sienta a ver el celular? No. Y comenzó a darle los ejemplos que él había mencionado y le dijo, esa es la gran diferencia. Venimos a la iglesia a enfocarnos en Cristo. Ese vaso representa a Cristo. Los chismes y lo demás no deben ser tu visión. Mira a Cristo y verás que no te tendrás que salir de la iglesia. Tenemos que mencionar, gracias Eli, tremenda la ilustración, ¿verdad? Que están mencionando. Veo a Xiomi que iba a hacer un comentario. Sí, Xiomi. Exacto, que el remaneciente anuncia la llegada de la hora del juicio y proclama la salvación. Eso es así. Que nosotros estamos, ¿verdad? Tomando la línea que está mencionando Xiomi, que nosotros lo que tenemos que proclamar es la salvación de Cristo, porque todos estamos bajo la misma condición. Nosotros tenemos que mencionar y destacar para estos minutos que nos quedan, ¿verdad? Ya para cerrar, de que la iglesia de Cristo es la familia de Dios, somos hijos e hijas de Dios que estamos allí, ¿verdad? Y que nosotros cada día lo que tenemos que buscar es que el hermano que está al lado mío, si cae en batalla, nosotros somos los que tenemos que levantarlo, no lo dejarlo herido, ¿verdad? Así que la iglesia, por eso mencionaba al principio, ¿verdad? Cuando hablamos de esta doctrina específicamente, de que este grupo de creyentes que somos nosotros, estamos llamados, ¿verdad? En este proceso a servir, a compartir con otros, pero también al mismo tiempo ir sanando a aquellos que caen y seguir echando para adelante. No los podemos dejar caídos, porque en esta lucha en un momento le tocó a él, pero tal vez en batalla yo sea también que herido. Y entonces necesitaré también a alguien que me pueda dar ese support en el momento difícil, porque en Cristo, ¿verdad? Hay fortaleza, pero esos hermanos cuando te abrazan en el momento de que tú estás en una crisis, en una situación difícil, wow, es impresionante tú sentir a Jesús a través de tus hermanos, sentir ese abrazo, sentir esas palabras de apoyo. Cuando mucha gente hoy día está viviendo bajo distintas crisis, distintas circunstancias y no tienen a nadie que le pueda apoyar. Por el contrario, muchas veces cuando estás metido en un problema lo que te dejan es solo. Entonces yo tengo un grupo de hermanos de creyentes que deben de ser eso, deben de ser esas personas que vamos luchando en este proceso de la guerra espiritual. Que si vemos un hermano cayendo, le demos la mano para seguir llevándolo y poderlo sanar en el camino. Bien, sí. Yo creo que hemos cometido prácticamente, Heidi, hemos cumplido con la primera parte, ¿verdad? De lo que era la doctrina, pues es bien interesante. Bueno, son temas buenísimos. Bueno, mira, este fue nuestro primer episodio y creo que esto ha sido unos temas espectaculares. Para los que nos estén escuchando, si usted no quiere escuchar otra vez, mira, síguenos por Facebook, síguenos por YouTube, ¿verdad? Nuestro Facebook y YouTube es Jóvenes Adventistas del Séptimo Día, séptimo con 7MO, Naguabo. Nos vas a encontrar ahí y nos va a poder seguir escuchando para que tú puedas escuchar la segunda parte, que va a estar igual de brutal, ¿verdad? Y pues este ha sido Hailey, su directora de la J de Naguabo. Eric Meléndez, anciano de jóvenes, y bendiciones para todos. Daniel Sepúlveda, subdirector JA. Xiomairis Cruz, subdirectora JA. Y Eliud Cruz, Dios me los bendiga. Bueno, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast Extreme Point. Y sintonízanos el próximo martes. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye, Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.